partir de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas, comunistas de la Departamental de Montevideo, tengan todos ustedes muy buenos días. Programa número 22 de Voces de Montevideo. Y bueno, con el placer de siempre para brindarle la mayor información acerca de todo lo que pasa en el departamento y hoy con un montón de gente atrás. Así que eso sin dudas va a ser un tema que lo vamos a ir conversando a lo largo de las entrevistas que tenemos. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buen mediodía, Néstor, buen mediodía, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contentos de iniciar un nuevo programa de Voces de Montevideo, como vos decías, el número 22 ya, así que bueno, vamos a comenzar con algunas noticias, ¿te parece, Néstor? Muy bien, la noticia número 1, paro de 72 horas en el puerto. Desde ayer se lleva a cabo un paro de 72 horas, decretado por el SUPRA, Sindicato Único Portuario y ramas afines, en el marco de las negociaciones de un nuevo convenio colectivo de los trabajadores con la empresa TCP, Terminal Cuenca del Plata, luego de que venciera el plazo de vigencia del anterior. A la fecha, estos trabajadores se encuentran sin convenio. Bueno, también consignamos que se está desarrollando ya la interpelación que dio comienzo a la hora 10 al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por parte de la bancada del Frente Amplio, fundamentalmente para que aclare y explique las contradicciones acerca de la sonada fuga y recaptura de un recluso hace algunas semanas. También sobre la crítica situación que atraviesa el sistema carcelario, expuesta por varios hechos graves ocurridos en su órbita que han sacudido a la opinión pública en estos días. Asimismo, el jueves tendrá lugar la interpelación al ministro de Defensa, Javier García, que se centra en la compra de 2 aviones jubilados, al decir del diputado interpelante Gerardo Núñez, refiriéndose a la millonaria adquisición por parte de nuestro país de 2 aviones Hércules que el gobierno de España había retirado de servicio. Torturadora la tablada a prisión. El juzgado penal de 26 turnos a cargo de la jueza Ana de Salterain procesó con prisión al torturador Enrique Uterjoven Castiglioni, alias Ulises, uno de los principales represores que operó en el Centro de Detención y Tortura Clandestino de la Dictadura de la Tablada, Centro de Operaciones del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, OCOA. Como informara el Popular, Ulises primero intentó evitar presentarse a declarar mediante chicanas judiciales, luego arguyó no recordar nada y finalmente, ante la contundencia de los testimonios de los sobrevivientes, aceptó que hubo torturas y que éstas fueron realizadas por orden superior. En base a la contundencia de los testimonios de las víctimas y a su propia confesión, aunque limitada y enmarcada en más mentiras, fue finalmente sentenciado a prisión. Bueno, también decimos que FANCAP rechazó la posible asociación con privados en el negocio del cemento. El sindicato de FANCAP manifestó su rechazo al anuncio de la empresa estatal de asociarse con privados en el negocio del cemento Portland y lo tildó de intento privatizador. Sostuvo a través de un comunicado que enfrentará enérgicamente esta decisión, la que confirma el proceso de desmantelamiento de ANCAP. Indican que ANCAP entregará al socio las fábricas, los recursos naturales y la gestión en un porcentaje mayoritario, lo que constituye una privatización, lo cual contraviene la decisión popular expresada en los referéndums de 1992 y 2003 de mantener a ANCAP estatal y pública. Acerca de esto, lo que tuvo que ver el otro día con la privatización de la meseta de Artigas por parte del gobierno, ¿no? Sí. No dejó entrar a gente hicieron de un la acto FANCAP a puerta cerrada. Sí, a puerta cerrada, sí, se cortó la ruta. Allí, bueno, por ruta 3 quedó la gente de FANCAP que iba a manifestar, le iba a entregar un documento al presidente de la República, pero no pudo ser porque, era con invitación la entrada de la meseta. Exacto, un homenaje a Artigas a puerta cerrada, digamos que el pueblo no puede participar. Bueno, muy bien. Continuamos nosotros con Voces de Montevideo y vamos a leer el editorial del día de hoy. Y acá de repente podemos explicar por qué tenemos un montón de gente atrás. El otro día, se realizó la Marcha de la Diversidad y realmente miles
pero miles de uruguayos participaron activamente de esa marcha el día viernes. Impresionante la cantidad de gente, las imágenes. Bueno, yo participé como todos los más de 150.000 y fuimos parte de las más de 150.000 personas que se calculan que estuvieron en la marcha, y lo que se veía era fabuloso, y luego viendo las imágenes realmente fue insólitamente enorme, digamos, para la situación que se vive sanitaria, etcétera. Digo que mucha gente se retrae de participar de estas cuestiones, sin embargo fue realmente multitudinaria, ¿verdad? Para las organizaciones convocantes, bueno, la felicitación enorme, sí. Enorme, porque realmente fue una marcha que demostró que en nuestro país la diversidad es un tema de todos los días. Exactamente. Bueno, así que vamos a la editorial, Néstor. Muy bien. Dice así: nos encontramos en septiembre, mes que da marco, entre otros significativos acontecimientos, a la popular Marcha de la Diversidad, una instancia que nos invita a la celebración, pero también al compromiso diario por un mundo más igualitario y menos injusto. Nos invita a construir un futuro sin discriminaciones. El viernes 24, la UJC escribía en Organizar la Rebeldía. La marcha que nos encuentra el día de hoy en las calles tiene sus orígenes en el año 1993, donde la comunidad LGBT se manifestaba en las calles para visualizar su lucha, en ese entonces con el nombre de Orgullo Gay. En los primeros años del siglo XXI, la realidad social y política del país dio lugar a la consolidación de un movimiento más organizado, más popular, más interseccional, con más y más personas siendo, estando y acompañando. Y continuaba, de a poco y no por obra de azar, sino por poner el cuerpo con voluntad y compromiso político. Este movimiento fue tomando más y más fuerza, más y más presencia en las calles, en cada gremio, sindicato, partido político, en cada institución del Estado, poniendo sobre la mesa la necesidad de transversalizar cada orden del día con el derecho a ser. Para quienes puedan no conocer su significado, resaltamos que el acrónimo que actualmente identifica a este movimiento es LGTBIQ+, y engloba a toda la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género que existen al día de hoy. Esta sigla designa el colectivo compuesto por lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el resto de identidades y orientaciones incluidas en el símbolo más, el cual nos indica que estos colectivos siguen en constante crecimiento y coordinación. El Frente Amplio, como fuerza política popular, les ha acompañado en su lucha y ha sido partícipe de sus grandes logros a nivel legislativo nacional, desde el matrimonio igualitario en 2018 hasta la ley integral para personas trans en 2018. Aún quedan conquistas por concretar, y nos encontramos en un momento en que nuestro país vive un retroceso en esta y tantas otras materias, que deja claramente expuesto el enfrentamiento entre dos modelos de país a llevar adelante, el cual se reflejó en la consigna de la marcha del pasado viernes que proclamaba Estado ausente, solidaridad presente. El comienzo de la proclama remarcó el espíritu de la marcha de este año. Decía: un año más nos manifestamos en defensa de nuestros derechos, abrazando nuestra diversidad, exigiendo respuestas de un Estado ausente que, desde la inacción, está dando un mensaje de antiderechos, de retrocesos y de represión. Y dejó claro el apoyo al sí para anular los 135 artículos de la LUC. Celebró también la respuesta del pueblo organizado frente a los coletazos de la pandemia y al paquetazo neoliberal de este gobierno, al decir de Díaz-Canel, ocupando como puede el espacio que el gobierno elige una y otra vez dejar vacío. El pueblo solidario que busca ganarle al hambre, a la exclusión, a la falta de trabajo y protección social, a las desigualdades en el acceso a la educación y a tantas otras situaciones que se repiten en cada punto del país. Las ollas populares, la autogestión colectiva, las iniciativas para sostener las trayectorias educativas en la infancia y adolescencia, el apoyo a poblaciones olvidadas como los trabajadores y trabajadoras sexuales o las personas privadas de libertad y los migrantes, leyeron. También consignaron la situación que viven las personas con discapacidad, a las que en muchos lugares se les impuso el teletrabajo en vez de hacer accesibles los espacios laborales. Y cuestiones que no en todos los llamados de empleo cuestionaron que no en todos los llamados de empleo se apliquen los cupos para personas trans y no binarias, para las personas afro y para las personas con discapacidad. Volviendo a lo expresado el viernes por la UJC, esta marcha representa una fiesta, pero no en el sentido burdo,
en el sentido de poder festejar juntos al poder ser. El poder expresarnos en los espacios públicos, para algunas puede sonar absurdo, el sentido político del poder festejar en el espacio público, pero para el movimiento LGBTIQ+, que histórica y estructuralmente ha sido sometido a esconder su identidad, tiene significado político de sobra. Debemos acompañar y acoplar nuestra militancia a las reivindicaciones de este movimiento político. En esta ocasión, y a pesar de las circunstancias y dificultades del momento, decenas y decenas de miles, en especial jóvenes, participaron una vez más de la multitudinaria marcha, lo cual es muestra inequívoca de que esto llegó para quedarse y construir una sociedad radicalmente distinta a la que hoy tenemos. Bueno, y hasta aquí el editorial número 22 de lo que tiene que ver con el programa Voces de Montevideo. Y bueno, y para ello tenemos destacados invitados en el mediodía de hoy, así que vamos con Daniel, que va a presentar a los invitados. Efectivamente, Néstor, sí, tenemos invitados. A ver, déjame ubicar un poquito, bueno, para no... Uno aprende que a determinada edad ya no debe confiar en la memoria, así que tengo anotaditas las presentaciones, pero bueno, capaz que si la encuentro... Acá está, mirá, llegó. Tenemos, bueno, por un lado tenemos a Sergio Miranda, que es director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Sergio ha sido un referente en el sector privado como vicepresidente de la Cámara de Comercio y Negocios LGBTB del Uruguay, donde gestionó distintos programas para inclusión laboral de las disidencias sexogénéricas y coordinó la mesa de turismo LGBTIQ+, de la Asociación Turística de Montevideo. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido, buenos días. Buenos días a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Bueno, y por otro lado tenemos a Naya Mauri, que es licenciada en Sociología por la Universidad de la República, es militante del colectivo Ovejas Negras y delegada por esta organización ante el Consejo Nacional de Diversidad Sexual. Naya participó del proceso de elaboración de la Ley Integral para Personas Trans. Buen día, Naya, ¿cómo estás? Buenos Bienvenida. días, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, felicitarlos. Realmente la convocatoria que tuvo la marcha, lo decíamos al inicio, fue monumental. Una de las manifestaciones públicas más grandes que le ha tocado vivir a nuestro país, ¿no? Nosotros hacíamos el resumen de lo que había sido la movilización del PIT-CNT, donde, bueno, vimos miles de personas, pero esta marcha fue realmente enorme. Así que lo primero que nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que desde los colectivos sociales que hemos estado participando de este espacio, que es la coordinación de la Marcha por la Diversidad, nos llenó de orgullo, de alegría, de felicidad ver esa Avenida del Libertador repleta de gente, con una marea realmente humana, con gente de todas las edades, de todas las identidades, apoyando la causa, a pesar de las circunstancias que no eran fáciles, ¿no? Y bueno, ahí estuvo la gente presente, como decía la consigna, ¿no? Con nuestra lucha presente en las calles, tomando el espacio público, mostrándonos cómo somos, festejándonos, como decían en la editorial, que es algo bien importante y también es una manera de luchar. Y bueno, reivindicando distintas demandas que tenemos en también un momento histórico, político, bastante particular para nuestro país y para nuestro colectivo, ¿no? En materia de el retroceso que estamos viendo a nivel de derechos sociales, sobre todo. Sergio, ¿cómo viste vos la marcha? ¿Qué te pareció? Nosotros estuvimos acompañando, sobre todo tuvimos como varias instancias de diálogo para la coordinación de las distintas instancias que tenían los días previos, el jueves y viernes, lo que se llamaba la previa de la marcha, que es todo lo que se organizó en la Plaza Cagancha, y después la lectura de la proclama en la Plaza 1 de Mayo. Ahí, bueno, estuvimos como acompañando con toda la logística, lo mismo que durante la marcha con todo el tema de control y cuidado de tránsito, transporte, corte de calles, todo ese asunto. Y bueno, hay un montón de gente, fue un operativo grande que tengo entendido que funcionó muy bien, además. Así que bueno, después, fue de público conocimiento, no voy a esquivar el tema, que bueno, la Intendencia no pudo habilitar la marcha por el tema del decreto presidencial, pero apoyó y acompañó
para el cuidado de las personas que marchaban y para el cuidado de toda la ciudadanía. Además de acompañar estas instancias previas de la feria, donde había distintos emprendimientos de personas de la comunidad que, bueno, que ofrecían ahí distintas, sus emprendimientos, ¿no? Y que había, bueno, desde artesanías o también editorial, etcétera. Así que bueno, ahí estuvimos. Sergio, amén de lo que pasó con esa marcha, sin duda la Intendencia ha venido en un largo proceso, lo decía el editorial, prácticamente desde el 2000 y pico, que ha venido apoyando a los diferentes colectivos y que en diferentes formas le ha marcado decir, es por este lado. Nosotros acompañamos todo el proceso que ustedes han hecho. Sí, nosotros en esta gestión de la Secretaría, pues, claramente no llegamos con una hoja en blanco, había un trabajo previo realizado con distintas líneas que decidimos continuar, más, bueno, la impronta que consideramos y que, bueno, también tener presente que nosotros llegamos en el marco del plan ABC, ¿no? Con el plan con la explosión de emergencia social, económica, sanitaria, etcétera. Y bueno, desde la Secretaría, como cada área de la Intendencia, acompañó el plan ABC. Nosotros desde Diversidad lo que hicimos fue, bueno, seguir el proceso de los cupos para personas trans de los trabajos transitorios del plan ABC, que bueno, se duplicó en el primer llamado y se cuadruplicó en el segundo, que de reciente, que fue hace un par de días el sorteo. Sí. Eso como por un lado, y después... Y un hecho mundial a destacar es que por primera vez el Estado se ocupa de las personas, de las mujeres... de las trabajadoras sexuales. De las trabajadoras sexuales, ¿no? Sí. Escuchaba el otro día precisamente a la presidenta a Karina del colectivo, Núñez, sí. diciendo que era a nivel mundial el reconocimiento fue para la Intendencia Municipal de Montevideo. Sí, ella estuvo en contacto con otros colectivos de trabajadoras sexuales en América Latina y en el mundo, y decían que sí, desde el Estado es el primer caso de cuotas para trabajadoras sexuales. Sí. También hay para mujeres víctimas de violencia de género, y bueno, también se aumentaron, vale decirlo, los cupos para personas en situación de discapacidad y población afrodescendiente. Y población migrante con cédula uruguaya, que también hay un cupo. Hubo un cupo, ya se realizó. Sí. Así que, bueno, esto es una señal... Qué importante, ¿no? Sí, está, me parece muy importante que esto de las acciones concretas, ¿no? Porque a veces, la política tiene esto de que hay como mucho discurso, pero está bueno que haya acciones concretas, ¿no? Y estas son acciones re concretas, ¿no? Hubo un llamado a 2.000 personas, de las 2.000 personas, el 4% son población trans, y así las distintas... Y eso, bueno, son señales, ¿no? Que mucha gente no entiende esto de la discriminación positiva, digámosle, ¿verdad? O sea, de tomar acciones, pero qué importante que son para colectivos que históricamente y en todo aspecto, digo, pasan por diferentes dificultades, son discriminados y no tienen acceso de repente a líneas de trabajo formal. Sí, por supuesto. Acá también una cosa que me gustaría también señalar es que además de los cupos para las oportunidades laborales, que son por defecto a término, pero digamos la Intendencia acompaña a las personas con distintas capacitaciones, alfabetización digital, etcétera, o sea que la persona cuando termina el plazo, bueno, se va con elementos que salen mejores condiciones para darle como herramientas para que pueda continuar. Naya, los colectivos sin duda vienen en un proceso de estar juntos permanentemente, pero creo que esto de la marcha realmente los unificó mucho más, ¿no? Sí, totalmente. Creo que demuestra el acumulado que se ha venido construyendo desde los movimientos sociales aquí en Uruguay, esto de la Marcha por la Diversidad, ¿no? Pensemos que el espacio de la coordinadora está integrado por organizaciones sociales de distintos campos, ¿no? Del sindicalismo, del feminismo, colectivos afrodescendientes, de personas con discapacidad y un largo etcétera. Entonces, desde ahí se confluyó en lo que podríamos hablar como de un bloque social, ¿no? y popular que la verdad que está bien potente, ¿no? Porque eso permitió también alcanzar un montón de conquistas que cada movimiento social por separado no hubiera logrado por sí solo. Y por otro lado también permitió ver esto de las desigualdades, cómo interactúan entre sí, ¿no? Tenemos que pensar
no como en sujetos abstractos, ¿no? Como las personas LGBTI. Bueno, pero ¿quiénes son las personas LGBTI? Son ¿no? seres humanos de carne y hueso, que piensan como cualquier otro. ¿no? Tal cual, que están atravesadas por un montón de situaciones de desigualdad y de privilegio, ¿no? Pienso, no es lo mismo la vida de un varón gay que vive en Carrasco, que es blanco de piel, ¿no? Y la vida de una compañera trans que vive en un asentamiento, que es afrodescendiente, que tiene que prostituirse para poder sobrevivir y que le echan de la casa a los 14 años, ¿no? Es bien distinta esa trayectoria de vida. Y esa desigualdad justamente es lo que tratamos de interpelar desde el Movimiento por la Diversidad y desde las distintas organizaciones sociales con las que articulamos para justamente impulsar una agenda que sea realmente contra todas las formas de opresión, no quedarse solamente mirando lo que me afecta a mí, sino pensar también qué afecta a la otra persona que no está en una posición de igualdad conmigo, ¿no? Entonces, eso creo que es un logro realmente impresionante que hemos tenido aquí en Uruguay como movimiento social y que creo que, bueno, va a seguir para largo, por suerte, ¿no? Porque es por ahí donde se van construyendo las cosas y también cómo se defienden los derechos, ¿no? Porque después también cuando empiezan a dar retrocesos conservadores, frenos, etcétera, como se ha demostrado en distintos países de la región, no van solamente por los derechos de un colectivo, sino que van por todo junto, ¿no? Entonces, también está bueno tener como presente que la lucha tiene que darse en conjunto y no de forma separada ni compitiendo por agendas y por demandas, sino entendiendo que es prioritario que la situación de vulnerabilidad de todos los colectivos sea atendida. Como vos decías, nada se conquista para siempre, siempre hay que estar atentos y en lucha permanente para mantener las conquistas, los avances que se van logrando, ¿verdad? Totalmente, sí, y bueno, de hecho es algo que hemos visto este año y que lo enunciamos en la marcha, ¿no? El Estado ausente que estamos viendo. Tenemos un D muy grande del Estado en materia, por ejemplo, de cumplimiento de la ley integral para personas trans. La ley está en la letra, en el papel, pero en la implementación no hemos logrado avanzar en la ejecución a partir de este nuevo cambio de gobierno, no se ha logrado implementar el tema de los cupos laborales, que es algo fundamental para la vida de tantas compañeras y compañeros trans que dependen de eso para poder integrarse socialmente, para acceder a derechos, para tener una calidad de vida digna. Y bueno, en eso no hemos tenido ningún avance, hemos visto retrocesos en materia de derechos y acceso al sistema de salud también por cambios que hubo a nivel del Ministerio de Salud que dejaron de fiscalizar, por ejemplo, a los prestadores de salud privados, y también a nivel de ACE están habiendo situaciones realmente incomprensibles y que se alejan del texto de la ley. Entonces están sucediendo todo tipo de irregularidades que demuestran también que no hay una voluntad política real del gobierno en avanzar en estos temas, ni siquiera en cumplir con lo que está establecido por la propia normativa jurídica, que es lo que tendría que hacer el Estado, cumplir sus propias leyes, ¿no? Claro, y bienvenido todos aquellos que hablan de la diversidad. Ahora, en hechos concretos, hubo gente que no votó las leyes en el Parlamento. Hoy escuchábamos a la vicepresidenta de la República diciendo, no, estoy a favor de la diversidad, pero todos estos problemas que están aconteciendo, donde está escrito en la ley, no lo llevan a cabo. Y es un partido de gobierno. Ella dice, me da pena que politicen la marcha. Pero es que es un tema político, porque eso, los derechos son adquiridos a través de lo que se vive a través de la lucha del pueblo y de lo que se vota en el Parlamento. Exactamente. Vaya si es un tema político, no es una discusión que siempre tenemos cuando estamos con el armado de la marcha y el planteo de las consignas. Estamos hablando de política, pues estamos hablando de la sociedad, de la vida de todas las personas, exactamente, de relaciones de poder, ¿no? Y de situaciones de discriminación y desigualdad que implican lo político. Si se refieren a veces, ¿no?, algunas personas con lo político partidario, no somos un movimiento partidario, somos un movimiento que tiene una ideología clara que, como les comentaba, es la lucha contra todas las formas de desigualdad social y de discriminación. De ahí a lo que yo creo que muchas veces lo que hay es una proyección de parte de actores conservadores, sobre todo el sistema político vinculados a la derecha, que lo que hacen es lo que ellos mismos hacen, lo proyectan en el movimiento, ¿no? Como para no hacerse cargo. En realidad, como les comentaba, el viraje ideológico que ha habido en el gobierno es muy claro. La ideología importa a la hora de hacer políticas públicas y por eso no se está cumpliendo la ley integral para personas trans, porque hoy en día hay una coalición de gobierno que ha estado históricamente en contra de nuestros derechos, ¿no? Entonces, eso es algo que es objetivo, que se puede ver en los votos del Parlamento, en los debates, en los planteos que vociferan hoy algunos representantes de los discursos del odio que hay en el Parlamento Nacional y en el gobierno y en cargos también de intendencias, ¿no? Pienso en un intendente
del Partido Nacional en Soriano, que hablaba de los jornales solidarios y la aplicación de los cupos, y decía que, bueno, allí había cupo para las personas afro, para las personas trans, la diversidad, confundió todo, y en una dice, y bueno, y además para la gente normal, ¿no? Entonces... La gente de bien, dicen ellos. Sí, ellos son la gente de bien. Tremendo, tremendo, sí, fue clarísimo, ¿no? El sesgo de este hombre, una cosa espantosa que una figura en un gobierno departamental, digamos, maneje esa forma de pensar, de ese lenguaje, digo, ¿no? O sea, totalmente. Sí, se le escapó el inconsciente, digamos. Trató de ser correcto y no le salió. Horrible. Pero además, viendo, ¿no?, en esto de las decisiones políticas, hubo también una decisión política del gobierno y la coalición en esto de, por ejemplo, en materia del programa de jornales solidarios, no incluir los cupos laborales que estaban establecidos por ley. Por ley. Claro, entonces eso quedó después no taxativamente definido en el texto de la ley, y después algunas intendencias no lo aplicaron, violentando la propia normativa, ¿no? Entonces pasó que, bueno, muy pocas intendencias cumplieron con el tema del cupo laboral, la mayoría no lo incluyó, ¿no? Entonces ahí es cuando se ven realmente los hechos y no los discursos, las banderas y los colores, que eso lo puede hacer cualquiera. Ponerse una banderita lo hace cualquiera. Ahora, el compromiso político real se ve después en los hechos con las acciones políticas, y eso es lo que el Movimiento por la Diversidad cuestiona. Hablando de eso, Sergio, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo en esta gestión de la Secretaría de Diversidad? ¿Planes concretos, medidas que reflejen esta preocupación? Sí, nosotros, bueno, como te decía, empezamos por el eje de trabajo, priorizando, nosotros trabajamos para toda la población LGBTQ+, priorizando población trans, por razones obvias, y ahí, bueno, en esto de los cupos laborales, capacitaciones, después todo el área de salud, o sea, trabajo, salud, es el otro área ahí, coordinado con la División Salud. Estamos empezamos a trabajar a principios de año, así, apenas llegando, pusimos sobre la mesa el tema del trabajo sexual trans, porque bueno, con esto de la pandemia y eso que decía Nadia recién, ¿no? Muchas personas trans que tienen el trabajo, que están en situación de trabajo sexual, o sea, no es que, digamos, porque es la manera que tienen la única que para sobrevivir. Sí. Y con el tema de la pandemia, literalmente de un momento para el otro, esas personas quedaron... bueno, y ahí había un tema que urgente a tratar. Entonces, y todo el tema de la continuidad de los tratamientos, ¿no? En fin, había como un montón. Entonces, bueno, ¿qué se podía hacer de manera concreta y rápida? Entonces, lo primero que se hizo fue una sensibilización y capacitación en las policlínicas municipales, que ya se venían haciendo, pero se profundizaron. Que la atención a las trabajadoras, a las personas trans en general, ¿no? Pero hablando de trabajo sexual, claro, tiene algunas especificidades, digamos, que tienen que ver con los controles médicos, que están como muy diversificados en distintos lugares. Entonces la idea es poder concentrar en las policlínicas, que quizás sea donde más cerca viva la persona. Seguro, ejemplo, sí, la cercanía es con la policlínica. O un tema de días y horarios también, pues había que ir un día específico, una hora, y aparte quedaba un poco como el día de las trabajadoras trans, claro, ¿no? Que eso es erradicado, claro, ¿no? Absolutamente, claro. Y que pudiera tener un acceso integral a la salud con una persona, ciudadana, cualquiera. ¿No? Después el tema de entrega de preservativos, que las policlínicas municipales hacen a la ciudadanía. En el caso de trabajadoras sexuales, acordar la cantidad, porque bueno, yo voy como ciudadano, me dan 2 tiras, está perfecto, pero bueno, claramente por un tema de salud y de cuidado, se necesitaba esto ampliarlo. Eso por un lado, también como una ampliación también porque uno en general habla de estos temas pensando en un mundo adulto, ¿no? Y trajimos también el tema de niñeces y adolescencias, porque no es que un día aparece una persona trans, ¿no? Claro, una historia de vida, y bueno, y en ese sentido, la verdad, debo decir, y
y acá públicamente reconocer el trabajo del personal de las policlínicas, la verdad, el nivel de compromiso. Hay testimonios que ahora, justo por septiembre, hicimos unas campañas y unos testimonios con personas usuarias, varones y mujeres trans, y nada, hablan por sí mismos, ¿no? El tema como del respeto, la consideración, el buen trato, que no encuentran en otros lados, un poco lo que decía Nadia hace un rato. Esta cuestión es grave, ¿no? Este tema de los prestadores de salud que han interrumpido los servicios, que no conceden, en el caso de intervenciones, pero también con la continuidad de tratamientos de hormonización. Una cosa importante, acá me meto un poco de atrevido, pero quiero una cosa, el tratamiento hormonal no es un tema estético, ¿no? No, claro. Es un tema que interrumpirlo puede ocasionar graves problemas de salud, incluso, bueno, los peores, incluso. Ajá. O sea, no son temas, viste, que uno puede cortar así y no pasa nada. Seguro. Tienen consecuencias graves para la población. Entonces, nada, me parece nos parece realmente que estas cuestiones que planteaba Nadia recién, muy graves y nada, falta de sensibilidad, nada, que no. Nosotros ahora nos vamos a ir a la pausa, pero de todas maneras dejamos planteado para cuando vengamos de ella los dos proyectos de país, claramente. Mientras que uno, la ley está escrita y la tratan de esconder o no la cumplen, la Intendencia Municipal de la Intendencia Municipal de Montevideo. La Intendencia de Montevideo, ahí estaba mi error. La Intendencia de Montevideo protege todas esas cuestiones que son derechos adquiridos, ¿verdad? Y están por ley, ¿no? Claro. Fede, vamos a la pausa y seguimos acá en Voces de Montevideo en el programa número 22. Muy bien, continuamos en Voces de Montevideo, programa número 22, tratando el tema de la diversidad. Daniel. No, vos habías dejado planteada Sí. una pregunta para Sergio, ¿verdad? Sí, Sergio, no, en definitiva, la Intendencia apuesta a que los colectivos sean parte de la sociedad, mientras que en otros lados se los deja de lado. Bueno, nosotros gobernamos para la gente, ¿no? Claro. Para las personas, sí. y el centro es la ciudadanía. Es lo más Y, sería lo común, pero el problema es que, habiendo leyes nacionales que amparan a las colectividades, no se toman en cuenta, ¿no? Sí, sin dudas. Nosotros, estamos como por el camino con el que nos comprometimos y con el que sentimos, aparte, ¿no? A mí me toca ahora estar tener una responsabilidad pública, pero vengo de toda mi vida a tener un compromiso con estos temas. Yo soy parte de la comunidad, y o sea que estoy absolutamente involucrado y comprometido, y como yo, el equipo que trabajamos en esto que hablábamos hoy de la marcha, pero no solamente por la marcha, en la gestión en general, está involucrado muchas áreas de la Intendencia, ¿no? Porque el tema de la diversidad no es solamente en septiembre, es todo el año. Bueno, además. Las necesidades son de todo el año. Sí. Yo creo que el tema de los meses temáticos me parece que está bien, Está bien, que estén claro, por la claro, visibilidad, pero ni que claro. hablar que las gestiones En tu caso, por lo menos, trabajás todo el año con eso. No, absolutamente. Después, en lo que me preguntabas, o sea que el compromiso ni que hablar, pero además de esto, con esto te tomo el chiste de Intendencia Municipal, porque en los municipios, para nosotros, otro eje súper importante es el trabajo en territorio. O sea, esto es un poco esta cosa de salir de 18 y ejido, ¿no? Claro. Que la Intendencia trabajando en territorio, y ahí con los equipos sociales de los municipios, articuladamente con la división de participación, estamos trabajando, en coordinación. Hay mucho para hacer, ¿no? Y a su vez no es incidir sobre la gestión del municipio, pero sí articular en acciones que tienen que ver en este caso con diversidad, porque a su vez cada región de Montevideo tiene obviamente sus particularidades, claro. sus necesidades y sus urgencias, ¿no? Y es el gobierno de cercanía, ¿verdad? Digo, justamente Sí. el municipio es el que tiene el acceso Y más además directo. cómo funciona, ¿no? Porque vos abrís el espacio y el espacio se ocupa, ¿no? Ujú. con la comunicación con la gente y las que nos llegan. Nosotros nos llegan todos los días, nos llegan casos de denuncias, cuestiones que tienen que ver con discriminación a nivel de los prestadores de salud. Lo que más salta es claramente en personas trans, en amplísimo margen.
discriminación laboral en espacios públicos, que eso nos interpela directamente a nosotros como Sí. intendencia, que es un eje de trabajo ahí también. El transporte público es otra área, bueno, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la convivencia. Bueno, ahí hay temas para trabajar también. Y después el otro eje que nos interesa mucho y que también es uno de los prioritarios es el de la cultura artística. Ajá. Desde el lado del primero el acceso a los derechos culturales y también las manifestaciones artísticas de personas, artistas de la comunidad que muchas veces no acceden a espacios de visibilidad por múltiples motivos. Y bueno, hemos tratado ¿no? y hemos hecho llamados, incentivos para conocer también, ¿no? Más propuestas, y la expresión artística aparte es muy importante, ¿no es Sí, solamente será. el hecho de ir a ver un espectáculo, sino todo lo que hay atrás de eso. Y que como es vos una decís, ¿no? O sea, expresión, no solo como parte, como público, digamos, sino como generadores, como Exacto, hacedores de exacto. cultura, digo. Sí, ¿no? O en sea, ese sentido nosotros en la Secretaría, bueno, esta gestión lo primero que hizo fue incorporar a una persona trans al equipo. Ujú. Nos parecía que era que todo el tema de la gestión que tenía que ver con temática de población trans lo coordinara una persona trans. Bien. En este caso además es una persona que además tiene una trayectoria de activismo también en el colectivo afro. Entonces una cosa que hoy se señaló que me parece súper importante es esto de la mirada interseccional, ¿no? Sí. Porque como decía Naya, una persona no es LGBT o afro o migrante Claro, o en situación de totalmente. discapacidad, es una persona. Sí. Y esa mirada global es un trabajo, es una construcción, no es un decreto, es una construcción que hay que hacer, pero se está haciendo. Y nosotros estamos, por ejemplo, con la Secretaría de Discapacidad Étnico-Racial y Población Migrante y Personas Mayores. Estamos trabajando articuladamente. El tema de la vejez LGBT, por ejemplo, es un tema que yo estoy tratando de poner en agenda porque no se habla, ¿no? Es como hoy hablamos que en general estos temas son de un universo adulto, bueno, son adulto y joven, Sí, ¿no? es como verdad. que entre 20 y 45, Sí. te diría. Después es como que se evapora, no existe más. Totalmente. Y en una sociedad envejecida como es la nuestra, es curioso que no se habla de la vejez LGBT, y es un tema porque tiene particulares que no son exclusivas de la población, de las personas LGBT, pero hay temas que sí. O que se agravan, ¿no? Que son Y sí, generales, pero en ese como caso decía se agravan. Nadia recién, el varón gay blanco que vive en Carrasco no va a tener la misma vejez que la mujer trans Sin afro duda. que vive en Sí. Washington, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero son realidades que no porque no se hablen no quiere decir que no existan, entonces hay que hablarlas y ver un poco, Y atenderlas, sobre conocer, todo. escuchar y bueno, y diseñar y aplicar política pública. Sin Esa es un duda. poco la línea de trabajo, ¿no? Naya, en el editorial hablábamos de que participaste en el proceso de la elaboración de la llamada ley trans, ¿verdad? Contanos un poco de eso, qué participación tuviste, cómo fue ese proceso. Bueno, la estuvimos trabajando en el marco del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, con distintos actores del Estado de ese momento, del periodo pasado estamos Sí. hablando, ¿verdad? Y también de los colectivos sociales, que bueno, íbamos personas delegadas por la sociedad civil y participábamos de la elaboración del proyecto. En el caso de Ovejas Negras, presentamos 2 artículos de la ley. Uno es el que tiene que ver con visibilidad en estadísticas públicas, Ujú. que bueno, es todo un tema también, ¿no? Porque eso da cuenta de cómo el Estado muchas veces borra nuestras identidades y nuestras existencias. No existen ni siquiera datos que permitan saber y monitorear cuál es la situación de la población trans. Cuando se hace el censo nacional, se pregunta la variable sexo biológico y como un binario además, ¿no? Masculino, femenino. No sabemos qué pasa con las compañeras trans, con los compañeros trans, con la gente que tal vez no se identifique con ningún género. Ujú. Y bueno, eso es algo que la ley garantiza, que a partir de ahora los censos tienen que incorporar esta variable, que va a ser muy importante para saber cuál es la situación concreta y cómo se evolucionó, porque el MIES hizo un censo específico en el periodo pasado sobre población trans, pero bueno, después de ese censo no hubo nuevamente más datos ni nada, porque es algo que le corresponde, ¿no?, hacer al INE. Así que bueno, estamos también como trabajando en eso, y bueno, la ley es como dice el nombre, ¿no?, una ley integral, una batería de medidas para solucionar por lo menos parcialmente algunas causas estructurales de la
de la exclusión que vivimos las personas trans, ¿no? En materia de educación, en todo lo que tiene que ver con acceso a becas y apoyos estudiantiles, en materia de cupos laborales, que como les comentaba hoy es un pendiente, acceso a salud, a la vivienda también, ¿no? Que es algo que hay que seguir trabajando. Y bueno, en realidad es una medida que es referencia a nivel internacional, ¿no? Que eso es algo para enorgullecernos también. El logro de tener una ley integral para personas trans es algo que bueno, que es una conquista que llevó mucho, costó mucho, hubo que defenderla además porque hubo un intento de pre-referéndum en ese momento. Sí. Y bueno, y la sociedad uruguaya demostró la madurez suficiente para decirle que no a todo intento de retroceso sobre esa ley. Ahora lo que tenemos que lograr, y estamos intentando como movimientos, que se cumpla efectivamente ese marco jurídico, que eso es un marco, ¿no? Después hay que implementarlo en los hechos. Claro, es sumamente positivo tener ese marco, pero bueno, después hay que dotarlo de contenido. Quiero decir que las políticas públicas se adecúen, se ajusten al espíritu y a la letra de esa ley, ¿verdad? Exactamente, sí. Nosotros en la Intendencia tiene el nivel de población de funcionarias, de personas funcionarias son más o menos 9.000, 10.000, sin contar becarios, servicios tercerizados y eso. Funcionarios, 9.000, 10.000 personas. Es una población enorme. Y la Intendencia implementó un protocolo de transición para personas que trabajan en la Intendencia que transiten una identidad de género, y es un protocolo que también tiene, no hay muchos antecedentes en el mundo. Hay algunos, pero en América Latina no sé si no es el único, no quiero afirmarlo para no equivocarme, pero bueno, es un protocolo que acompaña, ¿no?, de una perspectiva de derechos humanos y de cuidado de la persona en cuanto a su privacidad, etcétera, para que pueda vivir su proceso de transición en buenas condiciones, porque el ambiente laboral o sea, todo el mundo del trabajo es un tema para los colectivos LGBT, con algunos mucho más que para otras, claramente en población trans es clarísimo. El tema de la discriminación y el ambiente violento laboral es un tema que no está subsanado, ¿no? Está lejos de estar subsanado en Uruguay. Entonces, bueno, también como hablando de señales, ¿no?, concretas, si uno piensa en el trabajo como el lugar donde uno más tiempo está, ¿no?, más o menos 8, 10, 12 horas por día, dependiendo un poco, sí, todos los días de la semana, bueno, fíjate la diferencia que es estar esa cantidad de horas todos los días de tu vida en un ambiente hostil o no. Ni que hablar, ¿no? sin duda. Entonces ahí hay un tema para trabajar. Me voy a quedar con lo que decía Naya, ¿no? El orgullo de Montevideo, ser punta en esto, ¿no? Destino turístico es Montevideo de la comunidad, ¿no? La marcha, miles de personas participando. Sin dudas, se han adquirido muchos derechos. Falta mucho por conquistar todavía, ¿no? Con respecto a eso, perdóname, Néstor, digo, ya que nombraste el tema del destino turístico, ¿verdad? Es así, efectivamente, digo, ¿no? La comunidad elige Montevideo como una ciudad amigable y bueno, prefieren este destino. Por ejemplo, se dice antes que San Pablo o Buenos Aires. ¿Cómo actúan las políticas de la Intendencia para que esto suceda? Bueno, nosotros llegamos en esta gestión en plena con turismo cero, ¿no? Por el tema de la pandemia. No, sin duda. Sí, bueno, Uruguay, es cierto que Uruguay, Montevideo, Uruguay como país, Montevideo como capital, están muy bien catalogados en el mundo, hay muy buena percepción a nivel internacional. Esto tiene que ver un poco, bueno, el marco legislativo, ¿no?, que hay, la discriminación, matrimonio igualitario, la integridad para personas trans, eso es muy importante. Y después, bueno, hay otros factores que tienen que ver, más allá de que nosotros en casa, digamos, sabemos los problemas que tenemos, pero a nivel internacional nos ven como un país seguro, tiene un clima amigable, tiene escala humana, distancias cortas. Entonces es como una sumatoria de cosas que hacen que una ciudad sea considerada amigable con la comunidad LGBT. Entonces esto, obviamente, una persona turista LGBT, entre ir a un destino que sabe que va a ser hostigado y violentado, claramente va a elegir, por ejemplo, Montevideo. Yo, de todas maneras, creo que es un tema que tiene muchísimo para trabajar,
Creo que el turismo es una de las actividades que sin dudas va a ayudar a la reactivación económica, genera mucho trabajo y ahí lo que interesante es que esa generación de trabajo contemple a los colectivos, por ejemplo, ¿no? Y porque, bueno, por eso mismo. Y además, bueno, la visibilidad también de la cultura, de la gastronomía, en fin, hay como mucho, todo lo que implica el turismo. Pero hay mucho que trabajar, mejorar servicios, pero no por la calidad del servicio en sí, que también, pero a nivel de la atención, la sensibilización de las personas, las capacitaciones, ¿no? Eso tiene que ser como adecuado y tiene que ser honesto, además, ¿no? Porque hay una cosa ahí con el mundo empresarial que vengo de ahí, claro. O sea que conozco... Tenés claro de primera mano. Hay, por supuesto que hay empresas que trabajan esto de una manera como honesta y después está esta cosa como que en inglés se llama como el pinkwashing, que es esa cosa como de lavar la imagen, como decía Nadia. En septiembre colgamos la banderita de la... Sí. Pero no contrata una persona trans, ¿no? Entonces ahí se ha avanzado, no hay que decir las cosas como son. Hubo un congreso ahora la semana pasada, un congreso internacional, ¿no? Sí, el congreso de la Cámara LGBT. Aquí en Montevideo, ¿no? Sí, se realizó acá en Montevideo. La verdad que es interesante cómo eso ha aumentado, ¿no? La cantidad de personas. Esta vez fue un formato mixto, híbrido, presencial y por streaming. Ajá. Y la verdad que el streaming era impresionante, la cantidad de personas que lo estaban siguiendo. Y bueno, ahí hay como... es un área interesante para trabajar, teniendo como el cuidado de que sea una cosa... que sea repito, ¿no? Que sea como desde la honestidad y desde realmente el convencimiento y esto tiene que ser demostrado con acciones, un poco como lo hablábamos hoy, ¿no? No es esto que una cadena de hamburguesas en junio o en septiembre cambie la servilleta por servilletas de colores, claro. Sino que no contrate personal, que tenga políticas internas y de comunicación. Claro. Eso, no marketing, sino una políticas reales. Una actitud. Pero hay empresas que lo hacen, sí, claro. Es justo decirlo, pero también hay que tener como este cuidado, digamos. Y es un tema netamente ideológico, si lo decía el editorial, ¿no? Si miramos hacia atrás, bueno, las personas eran totalmente sacadas de contexto, desvirtuadas, ¿no? De contenido, de lo que eran como seres humanos, ¿no? Y hoy, bueno, gracias a la lucha de los colectivos, se tiene mayor visibilidad y la marcha demostró el respeto que le tiene a la sociedad uruguaya con respecto al tema de la diversidad, ¿no? Totalmente, la lucha da sus frutos, ¿no? Claro. Creo que eso es como un mensaje que es llevarse de la marcha por la diversidad, organizarse, militar, tratar de transformar las cosas todos los días, a largo plazo rinde. Cuando recién se empezaba con estos temas, era un puñado de loquitos, claro. De loquitas, sí, diría, sí. Muchas compañías trans, y después se fue haciendo multitud, ¿no? Y justamente es con eso, con perseverancia y con ganas de transformar las cosas, y de convencer también a la otra persona, ¿no? De que tenga empatía, de que se pongan al lugar de la otra persona, de que entienda también lo que es sufrir una desigualdad, una discriminación, la vulnerabilidad de que no se cumplan ni siquiera tus derechos más básicos, ¿no? Yo pensaba que con esto de la ley integral para personas trans, que la conquistamos hace muy poquitos años en realidad, estábamos cerrando un ciclo, ¿no? De reconocimiento de derechos, ¿no? O sea que recién ahora estamos hablando de que, bueno, ahora tenemos igualdad, por lo menos en lo jurídico, en lo legal. Ahora falta todo lo más profundo, que es transformar realmente la sociedad a través de la cultura. Exacto, el cambio cultural es fundamental, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Que es lo que nos va a dar realmente una sociedad más libre, más igualitaria, donde podamos ser en libertad, ¿no? Que es lo importante. Se avanzó mucho, digo, hay mucho en este periodo, sobre todo va a haber mucho para defender, pero también falta por conquistar. ¿Qué es lo principal que estaría faltando o el objetivo por el que va la comunidad trans, por ejemplo, a futuro para seguir avanzando en derechos? Sí, bueno, ahora en realidad, como les comentaba hoy, estamos sobre todo focalizándonos en el cumplimiento de los cupos laborales. Nos parece realmente una herramienta de inclusión fundamental. Eso tiene que lograrse, porque va a ser la forma de acceder a otros derechos y a una inclusión social más plena. También pensamos, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el tema de salud, etcétera. Y bueno,
En realidad la lucha a largo plazo tiene que ver con liberarnos de la discriminación, ¿no? Es algo que es complejo, que va a llevar tiempo y bueno, va por ahí. Ahora también estamos en un proceso de inicio de litigios estratégicos contra el Estado por incumplimiento de la ley integral para personas trans, así que estamos empezando a hacer denuncias contra todos los organismos del Estado que no cumplen con el cupo y acompañando también a las compañeras y compañeros trans que quieren presentarse a llamados y bueno, haciendo asesoramientos, así que estamos en esa lucha por ahora. Que es bien concreta, digo, ¿no? O sea, y bien clara la diferencia que hace que se cumpla eso o que no, digo, ¿no? O sea, está muy bueno que... ¿Se sabe, Sergio, cuántas personas acceden a todos los servicios que le brinda la Intendencia a la comunidad? ¿Más o menos? ¿Hay algún...? En cuanto a, por ejemplo, de esto de atención a la salud, Sí, salud. Sí, ahora justamente estamos como en un proceso, este tema de la información y los datos es un tema que estamos trabajando y actualizando, porque es cierto que esto de los números oficiales es complejo. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, modificamos el tema de los formularios, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, el formulario de, por ejemplo, Uruguay Estudia y Trabaja, identidad, nombre, cédula, y sexo, Claro. Sexo primero, Claro, ¿no? sí. Biologizado, o sea, Sí. masculino o femenino, ¿no? Claro, Entonces, bueno, Bien. empezamos, pero lo que pasa es que eso después es información que si no lo contemplás, Claro. es lo que decía Nadia hoy Te lo con el perdiste, tema seguro, de... no tenés idea. No queda claro. De las estadísticas, ¿no? Si Claro. no está y la persona no tiene la manera... Entonces, eso fue modificado y entonces eso te va a cambiar absolutamente después, ¿no? Fue muy claro y muy eficiente ahora con el tema de los cupos laborales, ¿no? Porque estaban las variantes. Hay una reivindicación de la población no binaria de que sea contemplado específicamente también, ¿no? Las identidades no binarias. Claro. Y bueno, estamos trabajando en eso para que se pueda aplicar. Nosotros ahora cambiamos, primero que a género, ¿no? Entonces ahora en ese momento está contemplado mujer trans, varón trans, y por ahora dice otras identidades. Bien. Antes decía otros, Claro. otros no, otras identidades. Igual, bueno, se puede mejorar, siempre Sí, se sí, puede sí. mejorar. A veces los tiempos son más lentos de lo que uno quisiera, pero bueno, pero se está trabajando. Se Eso, va en ese camino, por se lo va en menos, ese digo, se camino. avanza en ese camino. Sí, y después también lo que pasa que también es mucho más que cambiar un formulario, ¿no? Obvio. O sea, el formulario Todo lo que es tiene fundamental, pero después hay todo un tema de cultura institucional y toda esa cuestión que también hay que irlo trabajando, y eso es un proceso, ¿no? Ni que hablar. Porque además después sabes con quién vas a tratar realmente. Totalmente. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el ingreso de las personas trans del plan ABC, en el primer llamado creo que eran 80 personas, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros dijimos, bueno, van a entrar 80 personas trans a trabajar en la intendencia. No, o sea, eso hay que acompañarlo, no es así, Sí, ¿no? claro. ¿Dónde van a ir? ¿A qué área? ¿Con cuál es el ambiente laboral? ¿Cuáles son las Exacto. condiciones físicas? Todo el tema vestuarios, baños, viste, toda esa cuestión había que acompañarla y la verdad que ha funcionado. No hemos tenido un solo queja, digamos, de Qué bueno. una situación grave, ni grave ni no grave, la verdad que Mirá, no, sí. sí. O sea que, bueno, viste, son como señales Bien, también. muy bien. Por Como supuesto que la hay que seguir, discriminación siempre ahí. hay que No, seguir. más vale, ¿no? siempre hay que estar encima de siempre hay esas que cuestiones. seguir, sí. Ya cerrando, digo, ¿no? Porque estamos casi en la hora. Te pregunto, Naya, ¿qué opinión tenés sobre la LUC? ¿Cómo afecta específicamente a la comunidad trans, a la población LGBTIQ+? Sí, es un nuevo retroceso en realidad. Desde el movimiento lo que estamos denunciando es que esta ley no solo es un avance represivo en un montón de sentidos, ¿no? Que le da más potestades a la policía, que sabemos que esa violencia, esos abusos después recaen sobre los colectivos socialmente más Es vulnerables, verdad. en las personas afrodescendientes, en las personas que viven en barrios de las periferias de las ciudades, y ni que hablar sobre todo las compañeras trans que ejercen el trabajo sexual o que quienes transitamos por la calle, que después sufrimos todo tipo de arbitrariedades, detenciones, etcétera. Y es una ley que nos preocupa también por todo el marco general que establece, ¿no? De retrocesos en materia de derechos sociales. Nos parece que es profundamente negativa
para la democracia, para la sociedad uruguaya y que le quita garantías a la ciudadanía, ¿no? Que es parte de una piedra de toque o fundamental, ¿no? de esta avanzada conservadora que estamos viviendo y bueno, estamos militando ya para esa derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Y porque quita derechos, ¿no? Y bueno, empiezan por algunas cuestiones, pero después van a seguir profundizando en la quita de derechos y esa es la pelea que tenemos que dar para terminar con esta nefasta ley que realmente perjudica a la mayoría de los uruguayos, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, yo creo que ya tenemos que estar cerrando, así que despedir a nuestros invitados, agradecerles que nos hayan acompañado, a Naya, a Sergio. Un placer, muchísimas gracias, ahí siempre a las órdenes. Bueno, sí, y tratemos nosotros también de que este tema no sea solamente en septiembre, reivindicaciones hay permanentemente, así que los micrófonos de Voces de Montevideo están abiertos para cuando ustedes lo crean conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, gracias a ustedes, de verdad. Muy bien, amigos, entonces continuamos con Voces de Montevideo, tenemos la cartelera de actividades. Cortita vamos a hacerla, tenemos que en el ciclo de charlas sobre la LUC, el miércoles 29 de septiembre a las 18:30 horas, o sea, mañana, en la seccional 20 del Partido Comunista de Uruguay, en Agraciada 3715 y Valentín Gómez, tenemos a Óscar El Boca Andrade, senador del Frente Amplio por la 1001, con el tema ¿Cómo afecta la LUC en la seguridad y en la vivienda? Así que mañana están invitados, invitadas a participar de esta actividad en la seccional 20 del PSU. Muy bien, estamos cerrando por el día de hoy Voces de Montevideo, el agradecimiento para nuestro querido operador Federico que está allí, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, será hasta el próximo martes. Viene a amar este Montevideo. Viene a amar